¿Qué ocurre cuando la tierra misma guarda las memorias que los hombres intentan sepultar? ¿Cuántos nombres pueden borrarse antes de que el suelo comience a susurrarlos de nuevo? ¿Y qué forma adopta la justicia cuando surge, no desde los tribunales ni desde los púlpitos, sino desde el mismo suelo bajo nuestros pies? Esto no es solamente un relato de sufrimiento. Es la historia de un silencio que aprendió a hablar, de un nombre enterrado en las sombras que volvió a pronunciarse con fuego. ¿Lo escuchas? Si deseas seguir historias que atraviesan el tiempo y arrancan las capas de verdades ocultas, suscríbete ahora y mantén la campana encendida, para que no pierdas lo que está por revelarse. El verano de 1842 en Mississippi pesaba como un yugo sobre cada respiración. En Hollow Creek, el aire sabía a polvo, sudor y miedo. La plantación no era la más grande ni la más rica, pero su fama se extendía más allá de sus límites. Sí, su algodón crecía alto, pero lo que la gente recordaba era al hombre que gobernaba sus surcos con una crueldad convertida en rutina. Silas Gribb. Capataz. Una figura que se movía por los campos como una sombra disfrazada de carne humana. Sus botas relucían, su porte era sereno, pero no era su voz la que lo anunciaba. Era Lucille. Lucille era su látigo. Una tira de cuero curtido que él llevaba como si no fuese una herramienta, sino una compañera. Hablaba de él, lo pulía, lo cuidaba como si fuese escritura hecha carne. Para los esclavizados de Hollow Creek, Lucille no era solamente temido. Era un espectro. Un solo latigazo podía abrir la piel hasta el hueso. Y Silas nunca fallaba. Creía que su crueldad era sagrada, que quebrar un cuerpo era la única manera de salvar un alma. Rezaba antes de los castigos. Sonreía entre los gritos. Y cada mañana bebía un té amargo, asegurando que agudizaba su puntería. Al vaciar la taza, salía al poste del granero y descargaba 5 azotes en la madera. Su ritual. Su ensayo. Como un músico afinando el instrumento que adoraba. Eliza tenía 17 años la primera vez que su mirada se posó en ella. Era hija de Clara, la cocinera, y de un hombre cuyo nombre se había disuelto hacía tiempo en el silencio. Eliza se movía con una gracia callada, no porque el silencio fuese su naturaleza, sino porque la supervivencia lo exigía. Su cuerpo era menudo, sus ojos oscuros, agudos y atentos. Caminaba por la casa grande como el agua alrededor de la piedra, nunca quieta, nunca vista, pero siempre presente. Sus manos trabajaban con rapidez, sus tareas se cumplían con precisión. Hablaba poco, y cuando lo hacía, elegía cada palabra como si cada una pudiera costarle la vida. Silas lo notó. Una mañana, junto al pozo, la porcelana se hizo añicos. Una jarra rota en pedazos, blanca contra la tierra. Eliza no la había tocado. Ni siquiera se había acercado. Pero Silas pronunció su nombre. Dijo que era culpable, que la señora había llorado la pérdida. Eliza abrió los labios para protestar, pero el momento ya había desaparecido. Su palabra no era una acusación. Era un veredicto. La arrastraron hasta el poste de azotes, el que se erguía junto al cobertizo, donde el sol no conocía piedad. Mediodía. Ninguna sombra. Los demás fueron obligados a mirar. Algunos giraron el rostro. Otros no pudieron, ojos abiertos, no por morbo, sino por un duelo tan pesado como la piedra. Silas avanzó, Lucille en mano. El látigo se enrollaba y brillaba. Lo levantó alto. El primer golpe desgarró el aire como un rayo. El cuerpo de Eliza se estremeció. El segundo rompió la piel. En el cuarto, el cuero volvió al mismo lugar, hiriéndolo ya abierto. Sus manos estaban atadas. Sus rodillas temblaban. Pero sus ojos nunca se cerraron. Clara, su madre, intentó soltarse, sus gritos atravesaban el patio, pero 2 hombres la sujetaban con fuerza. Incluso los niños blancos, que observaban desde la galería, detuvieron sus risas, su juego extinguiéndose en silencio. Cuando Silas terminó, se secó la frente. Declaró que era justicia. Lo llamó equidad. Y la dejó allí, sangrando, atada al poste bajo el sol ardiente. Pasaron horas hasta que cayó la tarde. Alguien la desató. Nunca supo quién. Su mente se nublaba, su cuerpo ardía en fiebre, su espalda temblaba de dolor. Ella no regresó a la casa grande en las semanas que siguieron. Permaneció en los barracones, silenciosa, inmóvil. La herida no estaba solo en su carne. Algo más profundo había sido alcanzado, una parte de su alma que no se quebró, pero que observaba. Silas nunca volvió a mencionarla. Pero Lucille permanecía colgado en la pared de su cuarto, enroscado y pulido, esperando su próxima canción. Eliza no murió. Su cuerpo se dobló, sí,
pero su espíritu resistió. La fiebre la envolvía en oleadas, el calor subía y bajaba como una marea. Sus heridas supuraban. Su respiración temblaba. Pero en el hueco silencio de aquellas noches, ella resistía. Las heridas no solo dejaron cicatrices, lloraban. Algunas noches, Eliza murmuraba nombres que apenas recordaba, fragmentos de personas cuyos rostros ya se habían desdibujado en su memoria. En otras, no decía nada, se dejaba arrastrar por un silencio tan hondo que parecía hundirse en él. Fue Nana Mai quien se negó a dejarla hundirse demasiado. Era una mujer más vieja de lo que cualquiera podía calcular, más vieja, parecía, que el propio río. Sus manos estaban torcidas como raíces aferradas a la tierra, y su voz era suave y baja, con la textura del musgo creciendo sobre la piedra. No era pariente de Eliza por sangre, pero todos los niños de los barracones la conocían como algo cercano a una madre. Cuidaba de Eliza sin palabras, llevándole caldo a los labios, aplicándole cataplasma sobre las heridas, sus mezclas ardían, sí, pero cargaban secretos, los que habían sido susurrados a través de generaciones. Cuando los demás temían hablar después del anochecer, Nana no lo hacía. Ella tarareaba hacia las sombras. Dejaba que su voz se enroscara en lenguas que nadie más recordaba. Y contaba historias, no para entretener, sino para sobrevivir. Para recordar. Había una que repetía una y otra vez, durante las largas noches en que Eliza no podía dormir. Hablaba de un hoyo en la tierra, cavado mucho antes de que llegaran los hombres blancos, un lugar donde los muertos nunca descansaban del todo. Donde las voces podían elevarse desde debajo del suelo, no con ira, sino con necesidad. La memoria, decía, vive poco profunda bajo las raíces, inquieta, desesperada por ser escuchada. No toda tumba permanece cerrada. No toda voz pertenece a los vivos. Cuando la fiebre de Eliza cedió, su silencio se volvió más pesado, más denso. Y en el peso de ese silencio, ella comenzó a escuchar. Al principio era solo de noche, el susurro de las hojas cuando no había viento, el sonido de pasos donde nadie caminaba. Luego llegaron los murmullos. No eran palabras, todavía, sino ritmos, patrones, como si la tierra recordara sus propios cantos. Le preguntó a Nana si ella también los escuchaba. Nana no respondió con palabras, pero sus ojos se entrecerraron, sus labios se apretaron, y en esa quietud, Eliza comprendió, no estaba sola. Una noche, descalza, Eliza se levantó de su camastro. Los barracones dormían a su alrededor, pero ella caminó, tambaleante y a la vez segura. Pasó la cuerda vacía del lavado. Pasó junto al poste donde su espalda había sido desgarrada. Pasó la casa de humo, adentrándose en la maleza donde la tierra descendía. Allí, escondido de la luz de la luna, lo encontró, el cementerio. No había lápidas cuidadas, ni nombres tallados, solo piedras y madera podrida, fragmentos de memoria que el tiempo había intentado borrar. Pero el suelo bajo sus pies estaba tibio. Vivo. Se arrodilló junto al montículo más grande, cerró los ojos y esperó. Y entonces, suave como un aliento, lo oyó. Un murmullo desde la tierra. No eran palabras, solo dolor. Regresó la noche siguiente. Y la siguiente. No se lo contó a nadie. Poco a poco, comenzó a reconocer algo en los murmullos, un ritmo, como un mensaje que se ensamblaba lentamente, latido a latido. Cada noche su cuerpo sanaba más, aunque las cicatrices permanecían. Algo más estaba echando raíces dentro de ella, en el lugar donde antes el dolor lo reclamaba todo. Empezó a dejar ofrendas, pedazos de carbón, fragmentos de barro, retazos de tela. Los colocaba con cuidado en la tierra, cerca de los montículos, reviviendo en secreto las viejas costumbres. Mientras tanto, Silas aún rondaba los surcos. Lucille seguía cortando el aire. Pero Eliza ya no se estremecía. Sus ojos guardaban algo nuevo. Se movía de manera distinta, con una certeza que inquietaba incluso a quienes no entendían por qué. Ya no se apartaba de las sombras. Las escuchaba. Porque los muertos estaban hablando. Y ella era la única dispuesta a oírlos. Cuando llegó el otoño, Hollow Creek se había vuelto inquietantemente silencioso. El silencio no era solo estacional. Era más hondo, más pesado, como si la plantación misma hubiera inhalado un largo aliento y lo retuviera. Silas seguía igual, frío, metódico, cruel. Sin embargo, el miedo que antes emanaba de su presencia como sudor ya no se adhería de la misma forma. Algo distinto lo había reemplazado. No era desafío, no aún, pero sí una quietud con peso. Una advertencia. Eliza volvió a sus labores con precisión. Barría, pelaba, cargaba, doblaba.
Su silencio no era nuevo, pero ahora tenía profundidad, como la piedra. Era observada, sí, pero no cuestionada. El aire a su alrededor llevaba la sensación de una pausa antes de que el trueno estalle. Por las tardes, visitaba a Nana Mai con más frecuencia. La respiración de la anciana sonaba más áspera, cada inhalación frágil como papel. Pero su mente seguía aguda, sus ojos todavía brillaban con un conocimiento demasiado antiguo para ser nombrado. Una noche, mientras el viento arañaba suavemente las contraventanas, Nana Mai alzó un dedo, llamando a Eliza para que se acercara. Sus manos frágiles, firmes a pesar de los años, se extendieron detrás del hogar y sacaron un paquete envuelto en un viejo lienzo engrasado. Lo desenvolvió con lentitud, como si sostuviera algo vivo, y reveló un pequeño cuaderno atado con cordel, sus bordes desgastados, la tinta desvaída pero aún legible. No había título, ni firma de propiedad, solo nombres. Decenas de ellos. Eliza pasó sus dedos por la lista. Algunos nombres los reconocía, otros pertenecían a fantasmas que nunca había conocido. Cada entrada tenía una fecha y, junto a ella, una sola palabra: desaparecido. Nana no explicó nada. No hacía falta. Aquellos no eran registros de ventas ni traslados. Eran desapariciones. Los hombres decían que habían huido, pero nunca se hallaba un rastro, nunca se cobraba una recompensa. Y siempre, Silas estaba allí cuando los nombres dejaban de pronunciarse en voz alta. Algunas entradas tenían una segunda palabra escrita tenuemente debajo, como susurros atrapados en el papel: noche. Granero. Arroyo. La última entrada le heló la sangre. Un muchacho llamado Elías. 17 años. Junto a su nombre, una sola palabra: fosa. Eso había sido escrito apenas 2 meses antes del castigo de Eliza. A la mañana siguiente, Eliza comenzó a escribir. No abiertamente, sino en fragmentos escondidos bajo las tablas de su cama, trozos de papel que doblaba y ocultaba en las grietas de la madera. Anotaba lo que veía, lo que escuchaba. Movimientos, gestos, murmullos dejados caer como migajas en una conversación. Memorizaba los ritmos de la plantación como si ensayara una partitura, los lugares donde quedaban herramientas, donde las sombras se alargaban más, donde resonaban las botas de Silas al anochecer. La memoria se afilaba en acero. Poco a poco, otros comenzaron a acercarse a ella, con voces cautelosas, como si hablar en voz alta pudiera invocar ojos desde la oscuridad. Jona le contó del día en que encontró sangre fresca detrás del cobertizo, pero ningún cuerpo que la explicara. Ruth susurró que una vez oyó su propio nombre llamado desde debajo del gallinero, aunque no había nadie allí. Antes, esas historias se habrían desechado como miedos infantiles. Ahora, Eliza las escribía. Cada palabra. Una tarde, mientras limpiaba los aposentos de Silas, encontró un cajón con llave en su escritorio. La madera se había agrietado lo suficiente para dejarle ver el interior. Papeles doblados con orden, contratos, recibos. Pero debajo, algo más extraño. Un mapa dibujado a mano. No era un registro que ella reconociera. Había secciones de tierra delimitadas por líneas irregulares, cada una marcada con una sola letra: G, T, E. Eliza no dijo nada. Cerró el cajón, limpió el escritorio y salió como si no hubiera visto nada. Esa noche regresó al cementerio. Llevaba consigo el cuaderno y lo depositó con cuidado sobre el montículo más grande. No lo enterró, lo ofreció. La tierra bajo sus pies se sentía más cálida de lo habitual, latiendo suavemente, como si algo vivo se ocultara en sus entrañas. El aire se volvió inmóvil. Y entonces, por primera vez, los susurros formaron una palabra. No estaba en su lengua, ni en ninguna lengua que ella conociera, pero retumbó pesada y antigua en su pecho. No necesitaba comprenderla. Sabía que le pertenecía. Los muertos no solo hablaban ya. Estaban recordando. El invierno llegó a Hollow Creek sin nieve, pero con un silencio que se abatía como una mano invisible. Los campos quedaron desnudos, sosteniendo únicamente tallos quebradizos y un peso no dicho. Incluso la crueldad de Silas sonaba hueca, mecánica, como palabras repetidas tantas veces que habían perdido su filo. Sin embargo, bajo la superficie, Eliza lo sentía, la vibración, el despertar, las raíces agitándose en lo profundo de la tierra. Fue en esa estación de finales cuando Abel cayó. Era anciano, su cuerpo llevaba demasiado tiempo doblado al trabajo. Un día, mientras ataba los cordones de sus botas, simplemente no volvió a levantarse. Silas no dio pausa, no ofreció palabras, solo ordenó una tumba. Rápida. Detrás de los establos donde la tierra era blanda. Sin oraciones. Sin dignidad.
Solo tierra. Eliza se ofreció. Nadie objetó. Para entonces, ella se había vuelto casi invisible, su silencio la hacía fundirse con los bordes de cada sala, de cada surco. Su apariencia era de obediencia, pero su mente estaba más afilada que nunca. Recordaba el temblor en las manos de Abel semanas antes, la forma en que sus ojos se deslizaban hacia atrás aunque nadie lo siguiera. Sospechaba que él había cargado verdades demasiado peligrosas para ser dichas. Mientras los demás volvían a su trabajo, Eliza cavó. La tierra estaba húmeda, dócil bajo su fuerza. Cavó más hondo de lo necesario. Cada corte de la pala era preciso, deliberado. Midió con cuidado la forma. Aquella no era una tumba ordinaria. Al caer la noche, cubrió el hueco con tablones y después con paja. Para cualquiera, era solo tierra removida. Pero Eliza sabía que no. Lo que había construido resistiría. Por ahora. En las noches siguientes, Eliza no regresó sola. La acompañaban Jonah, el hombre que había visto a su propio hermano desaparecer en el bosque junto a Silas y nunca volver, y Ruth, cuya piel guardaba cicatrices tan antiguas que ni la memoria podía fijar su origen. Juntos, bajo el amparo de la oscuridad, se prepararon. Reforzaron tablones. Enrollaron cuerdas y las ocultaron. Escondieron clavos bajo las tablas sueltas de los barracones. Cada pieza del plan fue colocada con la precisión de un ritual, cada movimiento deliberado, solemne. No era venganza. No aún. Era un ajuste de cuentas grabado en la propia tierra. La ocasión llegó antes de lo esperado. 3 días después del entierro de Abel, Eliza se acercó a Silas en el aliento pálido del amanecer. Su piel parecía ceniza, su respiración entrecortada. Le dijo que había visto algo moverse cerca del cementerio en la niebla, tal vez un fugitivo, tal vez algo peor. Silas, siempre ansioso por perseguir sombras con violencia, agarró su linterna y su pistola sin vacilar. La siguió donde ella lo guiaba, sus botas golpeando la niebla, su aliento mezclándose con el silencio denso del amanecer. Al borde del camposanto, Eliza se detuvo y señaló un grupo de arbustos, su voz baja y temblorosa. Allí, susurró. Silas dio un paso adelante. El suelo bajo él cedió. En un instante, cayó. La caída no fue larga, pero el golpe le robó el aire. Antes de que pudiera levantarse, la tapa se cerró de golpe. Los clavos martillaron rápido, implacables. La oscuridad lo envolvió. No había aire, no había espacio, solo el raspado de palas arriba. La tierra descendía, pesada, definitiva. Gritó una vez, luego otra. Pero la tierra ya estaba hambrienta. Pala tras pala, el hoyo lo selló para siempre. Al amanecer, el suelo estaba liso, su superficie plana, como si jamás se hubiera abierto. Sin piedra, sin marca. Solo silencio. Eliza permaneció de pie sobre aquel lugar durante mucho tiempo, con las manos manchadas de tierra. No rezó. No lloró. Solo escuchó. El viento se deslizó lento entre los árboles, llevando algo reverente en su murmullo. Bajo sus pies, el silencio reinaba. Pasaron los días. Luego una semana. Luego 2. Entre las familias blancas, los susurros comenzaron a trepar como hiedra. Disfrazaban su inquietud con indiferencia, murmurando que Silas había ido a Natchez por asuntos de negocios, o que lo habían llamado al este por cuestiones familiares. Pero no llegaron cartas. Ningún jinete vino tras él. Ningún reemplazo fue enviado. En los barracones, nadie pronunciaba su nombre. El trabajo continuó como siempre, los campos cuidados, la comida preparada, la ropa lavada. Y, sin embargo, entre los golpes del trabajo, una nueva quietud latía. No era miedo. No era duelo. Era algo más pesado, más profundo. El silencio de una tormenta que ya había pasado pero había dejado su sombra colgando. Eliza regresó a sus tareas como si nada hubiese cambiado. Se movía con su misma gracia apagada, la cabeza inclinada en un ritmo callado. Pero quienes miraban de cerca lo notaban, un cambio en su andar, un anclaje en su mirada. Sus ojos ya no cargaban el peso del temor. Sostenían la calma firme de quien ya había caminado por el fuego y había regresado con sus cenizas en las manos. De noche, ya no se escabullía al cementerio en secreto. Iba abiertamente, con pasos medidos, la cabeza erguida. Los demás lo notaban, pero nadie preguntaba. En la tercera noche después del entierro de Silas, llevó de nuevo el cuaderno de nombres. Esta vez no lo dejó sobre el montículo. Lo abrió. Lentamente, con intención, leyó cada nombre en voz alta. No como quien llora a los muertos, sino como quien convoca testigos. El aire cambió.
El viento exhaló bajo y largo. Desde debajo de la tierra se elevó un murmullo, no del todo sonido, no del todo silencio, sino una resonancia que parecía más antigua que el aliento mismo. La tierra no tembló, pero escuchó. Eliza leyó el último nombre, luego cerró el libro. Pasaron las semanas, y Hollow Creek comenzó a transformarse. Las noches se volvieron demasiado quietas, antinaturalmente. Los perros se negaban a ladrar después del anochecer. Los pájaros evitaban el techo del establo. Un frío persistía en las mañanas, sin importar cuán fuerte brillara el sol. Jonah afirmó que había encontrado una cruz tallada en la pared de los aposentos de Silas, aunque ninguna mano lo admitió. Ruth juró que escuchó golpes en los campos, 3 toques cortos, siempre a la misma hora. Y una mañana, un niño susurró que había visto a un hombre en el borde del bosque, su cuerpo cubierto de tierra, los ojos abiertos y fijos. Eliza no negó esas cosas. Pero cuando le preguntaban, solo decía, algunas cosas permanecen enterradas. Algunas no. Cada noche regresaba a aquel pedazo de tierra nivelado, la tumba sin marca. Permanecía allí en silencio, escuchando. A veces dejaba ofrendas, trozos de tela, sal, herramientas rotas, no por miedo, sino por deber. Algo en el equilibrio se había desplazado. La justicia había llegado, sí, pero no de forma limpia. Había trepado a través de la podredumbre y del silencio, arrastrando la memoria de nuevo hacia la luz. Y la tierra misma había tomado nota. Los muertos ya no estaban inquietos. Pero el suelo no olvidaría.